Hoy estaremos hablando del tema el relato y su análisis. Mi nombre es Dana Joan Santander Magna y esta exposición va dirigida al curso de examen de grado impartido por el licenciado Miguel Cañaviri. Comencemos con el tema. Bien, comenzaremos hablando sobre el tema de definiciones sobre textos y discursos. La palabra discurso se ha vuelto laxa y ha terminado como un comodín que nos lleva de extremo a extremo, y hablar del discurso nos puede hacer referir a una pieza textual, ya sea oral o escrita, o un conglomerado del vocabulario y por tanto de conocimiento, que configura una manera de ver el mundo, o bien nociones que hacen referencia a una tipología, como un discurso feminista, un ejemplo, ¿no? Y un discurso político, entre otras. Desde el conocimiento común podríamos reconocer tales discursos. Son un conjunto de enunciados que constituyen un texto. El texto. De igual forma, hablar de texto requiere acotarlo, pues el uso de dicha palabra es variado. En este caso estaríamos aludiendo al conjunto de enunciados que bajo una intencionalidad conforman un todo coherente. El texto, además, en tanto procurará comunicar algo, deberá tener coherencia no solo interna, sino también respecto al contexto en el que se esté llevando a cabo. Esto quiere decir que es necesario distinguir la diferencia entre un texto y un discurso. Un solo enunciado podría ser un discurso, ya que lo que define el discurso no es un conjunto de enunciados. Por ejemplo, un eslogan publicitario en una consigna política en una protesta tendrían que ser consideradas discursos, aunque no textos en el sentido del conjunto de enunciados. Los ejemplos que acabo de mencionar tienen como denominador común el ser sucesos de una comunicación verbal. Bien, ahora hablaremos del discurso-lengua. Respecto a la oposición discurso-lengua, esta proviene de reconocer que el discurso alude al sistema verbal, es decir, es su base o la materia de la que está constituido y estructurado. Como hemos comentado, el discurso está ligado a la reflexión lingüística. Ese suceso de comunicación del que aludimos al definir discurso es un suceso verbal, valga el término. El discurso usa la lengua, tal como lo menciona Casamiglia, es una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico. Bien, aclarando la anterior diapositiva, tenemos ahora lo que es el discurso como suceso de comunicación verbal, que prácticamente nos dice que la teoría del discurso, en su intento por ser aplicada a fenómenos comunicativos concretos, requiere de claridad conceptual. De esta forma definiremos al discurso simplemente como un suceso de comunicación verbal. Seguidamente tenemos el discurso y pragmática, en el que se plantea un principio fundamental que define esta postura filosófica en el estudio del lenguaje, a saber que el significado racional de un término, palabra o expresión consiste en sus efectos en el pensamiento y sus consecuencias en la conducta humana. La pragmática constituye una teoría del significado en donde el conocimiento de los objetos está determinado por el conocimiento de los efectos prácticos que dichos objetos pueden tener en determinado contexto. Bien, ahora hablaremos de el relato, sintagma, paradigma y las fases de un relato. También estaremos hablando del sintagma. Los sintagmas son unidades básicas de la oración compuestas de elementos lingüísticos dotados de coherencia sintáctica y significado unitario. En todo sintagma hay que distinguir el elemento nuclear y o central y los modificadores. Tomando en cuenta esa definición, el complemento preposicional, a diferencia del indirecto, pueden ser introducidos no solamente por las preposiciones a y para, sino que otras más como de, y en. Además, los complementos preposicionales generalmente en la estructura oracional se constituyen como al margen del complemento directo, como ocurre en el complemento indirecto. Inclusive la semántica transitiva de los verbos también se diferencia al completar su significación de la acción. Aquí tenemos una imagen que prácticamente es el núcleo de los sintagmas, de los que podemos diferenciar el nominal, en el que su núcleo es un sustantivo, el sintagma preposicional, en el que es un sintagma nominal, adjetival o adverbial, precedido de una preposición. Luego tenemos el sintagma verbal,
que su núcleo es un verbo. Luego tenemos el adjetival, que su núcleo es un adjetivo. Y por último tenemos el sintagma adverbial, que su núcleo es un adverbio. Bien, ahora explicaremos lo que es el paradigma. Cabe preguntarnos qué es. El paradigma lo denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego paradigma. En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. La narrativa está referida a la habilidad y al género de contar historias que sean de ficción o verdaderas. Aunque de manera general se le asocia con la ficción, un análisis de la estructura que tienen los textos descubre que tallan con la narración. La narrativa se vincula con el análisis de la comunicación y con el análisis lingüístico. Otro dato que cabe aclarar es que el paradigma narrativo es parte del denominado giro narrativo. En las ciencias humanas, este enfoque busca trascender las limitaciones del giro lingüístico que quiso fundamentar la filosofía como una forma de metalenguaje único a partir del cual se formalizará el conocimiento de las ciencias. Se mostró la imposibilidad de lograr que mediante las reglas de un metalenguaje pudiese asentar la verdad de los conocimientos científicos. Bien, seguimos con las fases de un relato. Tenemos la estructura del mismo que comienza primeramente con el contexto que sitúa la escena en tiempo y espacio. Seguidamente tenemos el teatro de la acción, en donde se precisa el lugar donde se desarrolla la trama o, valga la redundancia, la acción. Luego tenemos los personajes, que es la distribución, atributos descriptivos y roles en la historia. Luego tenemos el reto, que va a ser el problema o misión que va a desatar la acción. Luego, como misma acción, tenemos la cadena de eventos antes, durante y después del momento crucial, seguidamente del desenlace o la resolución, que prácticamente es una lección o un mensaje. Luego tenemos también el relato de sintaxis narrativa, que se va en una historia. Esta historia tiene pensamiento, es decir, que tiene una sustancia de contenido. A la vez, este tiene una trama, que es una forma de contenido. En esto se pueden crear temas de sentimiento y también estructuras míticas, también fábulas y personajes, y siempre se tiene que generar una situación de trama o conflicto. Entonces se va a crear, en la primera se puede crear un sintaxis fundamental o profunda, y en el de trama puede crearse una sintaxis narrativa de superficie. Como otro tipo de relato tenemos el discurso o expresión, que prácticamente nos dice que hay una transmisión narrativa o forma de la expresión, o también una manifestación o sustancia de la expresión. La transmisión narrativa nos dice que hay un voz, aspecto, tiempo y modo, y la manifestación se puede desarrollar en cine, televisión y radio. Todo esto es una sintaxis discursiva. Bien, ahora pasamos con el siguiente tema: aportes de la lingüística. La materia de la lingüística está constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de decadencia, y tiene en cuenta todas las formas de expresión. La tarea de la lingüística será demostrar la esencia de la función social del lenguaje, hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que pueda ocuparse, lo que equivale a hacer la historia de las familias de lenguas y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. Buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas, sacar leyes generales a que se puedan reducir todos los fenómenos particulares de la historia. Cooperar en la solución de los problemas fundamentales que existen en la enseñanza de las lenguas extranjeras y deslindarse a definirse ella misma. El habla es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales, porque es una herencia puramente histórico-social del grupo, producto de un hábito social mantenido durante largo tiempo. Varía del mismo modo en que varía todo esfuerzo creador, quizás no de manera tan consciente, pero en todo caso
es verdadero como la religión, las costumbres y las artes en los diferentes pueblos. El caminar es una función orgánica, una función instintiva, aunque no por supuesto un instinto en sí mismo, mientras que el habla es una función no instintiva, una función adquirida, cultural, social en su esencia. Bien, ahora hablaremos del análisis de contenido. Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, etc. Otras formas diferentes donde puedan existir toda clase de registros de datos, como transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas a conocimientos diversos y aspectos y fenómenos de la vida social. Prácticamente el análisis de contenido se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo un método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva y replicable, también válida. En ese sentido es semejante en su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente y de ahí su complejidad, la observación y la producción de los datos y la interpretación o análisis de los datos. El discurso político y las tipologías. Introducir el concepto de discurso es abrir una ruta para la investigación de la relación entre lenguaje, ideología y poder. Se trata de un concepto que ha sido utilizado ampliamente y del que de cierta manera se ha abusado mucho en discusiones recientes, en parte porque se deriva de numerosas y variadas fuentes de debates. Existe una serie de dificultades en un intento de describir lo que es el discurso político. Sugiere que al abordar la caracterización de un tipo de discurso se deben trabajar simultáneamente los niveles a continuación que se enumeran. Primero tenemos lo que es el campo discursivo. Esto implica que lo que se trata de construir no es una tipología de discursos, sino una tipología de juegos de discurso. Desde un inicio nos vemos confrontados con el análisis de procesos de intercambio discursivo. Como segundo tenemos las variantes. En consecuencia, la definición de un tipo supone la definición de una serie de variantes del mismo que no son otra cosa que diferentes estrategias dentro del mismo juego. Luego tenemos los intercambios discursivos, que implica que trabajemos en diacronía. Los intercambios ocurren en el tiempo y son en una misma estrategia, que varía a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aún en un plano de la caracterización de una estrategia discursiva, se nos plantea el mismo problema de diferenciar un núcleo y una variante en un sistema de variaciones. Luego tenemos los modos de manifestación, que son de un cierto tipo de discurso que no pueden ser dejados de lado. Los discursos sociales aparecen materializados en soportes significantes que determinan las condiciones de su circulación. La escritura de la prensa, la oralidad de la radio, etc. Es evidente que no podemos analizar de la misma manera los discursos políticos que aparecen en estos diferentes medios. Bien, primero tenemos que hablar de las características del discurso político. Como primera tenemos convencer al adversario, como supone la retórica tradicional, sino a reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios y atraer a los indecisos. Luego tenemos el discurso estratégico, que es en la medida en la que se define propósitos, medios y antagonistas. Luego tenemos las propiedades performativas, lo que significa que quien lo sustenta no se limita a informar o transmitir una convicción, sino que también produce un acto, y éste se expresa públicamente en un compromiso y asume una posición. Luego tenemos la base esencialmente polémica, que es la enunciación política en la que parece inseparable de la construcción de un adversario.
Luego tenemos el discurso argumentado, que se presenta como el tejido de una tesis. Son argumentos, pruebas destinados a esquematizar y teatralizar de un modo determinado el ser y cómo debe ser un político ante un público determinado y en vista de una intervención sobre este mismo público. La sociolingüística. La sociolingüística, en concreto, estudia las lenguas en su contexto social, establece correlaciones entre el comportamiento lingüístico y el contexto sociosituacional, privilegia la perspectiva social e intenta comprender cómo se manifiesta la variación y qué factores la determinan, qué variantes lingüísticas caracterizan los distintos grupos sociales. En sociolingüística, la lengua tiene, por tanto, un correlato social del que carece en lingüística. Este rasgo es justamente lo que se distingue en la sociolingüística que de la lingüística interna, ya que ésta se encarga del análisis de las lenguas en cuanto a sistemas, independientemente de los usuarios y de las comunidades de habla que estos conforman. La lingüística estudia en abstracto un sistema lingüístico dado. En otra forma de decir es que la investigación sociolingüística ha permitido conocer que las variables sociales que influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico y en cada comunidad, y esto porque los factores sociales no están configurados de forma idéntica en todas las comunidades, aunque en ellas se hablen modalidades cercanas de una misma lengua. Además, una mayor complejidad social en una comunidad puede dar lugar a una mayor variación lingüística y un uso social de la lengua más heterogénea. Análisis del discurso político. Las características del discurso persuasivo se manifiestan de manera paradigmática en los discursos políticos, explícitamente propagandísticos que se emiten en la televisión durante una campaña electoral. Por otro lado, la expansión de la televisión como un medio de información y de comunicación política dificulta que los políticos se comuniquen directamente con sus electores. De hecho, gran parte de las relaciones entre los políticos y sus electores se lleva a cabo a través de este medio, y esto provoca que los discursos estén mediatizados y filtrados por unas rutinas y unos modos de hacer concretos, sin llegar a una categórica afirmación de que el medio es el mensaje, si es que es cierto que el medio impone unos modos y estos modos han de considerarse a la hora de analizar el discurso político. Análisis del discurso social. Llamamos análisis del discurso a un tipo de conocimiento a partir del cual y con el cual se examina el discurso, los textos o el habla. Este análisis en la actualidad exige una perspectiva de análisis interdisciplinario de orden tan diverso como la lingüística clásica, la pragmática, la semiótica, la política, la antropología y la sociología. En la medida en que el método analítico textual está abocado propiamente a desentrañar las relaciones existentes entre las estructuras de significación y el contexto social y o político, o entre de los que se denomina significaciones o estructuras de significación y las realidades sociales, culturales y políticas. En el análisis de discursos, sin embargo, no se puede precisar con detenimiento sus principios teóricos, metodológicos y prácticos. Las teorías y los métodos que se utilizan en el estudio de los textos o los discursos son en su mayoría prestados y pertenecen a otras disciplinas distintas y al análisis del discurso propiamente dicho, pero a pesar de ello, este se diferencia de las disciplinas anteriormente nombradas en la medida en que se presenta como un estudio combinado de las estructuras lingüísticas y sociales, o más propiamente una interpretación contextualizada del habla. Tendencias de la semiótica. Hoy día el semiótico es una hermeneuta, un interesado en los signos, pero también un descifrador de ellos, y lo central para él sigue siendo la producción social de significados, cómo se realiza esto, cómo se procede a la generación de los sentidos, qué pasa con la circulación de los sentidos y cómo la semiótica de la cultura y la semiótica de los textos culturales debe entender todo el proceso comunicativo que hay de los signos hasta concluir en la recepción y el consumo, y comprender cómo en la práctica social de la semiótica no es solo el consumo, sino que también la producción, lo cual llevará a postular siempre al ser humano como creador de textos, como creador de sentido y como creador de significación.
Análisis del mito. Entre el lenguaje y el mito no solo existe una íntima relación, sino una verdadera solidaridad, pues ambos tienen una misma forma simbólica, la palabra. Por tanto, se trata de la concepción de la creación de un mundo a través del lenguaje, pero no son idénticos en su estructura, razón por la cual estaba convencido que el único enfoque científico para el estudio del mito era el lingüístico. El lenguaje es lógico y racional, pero la misma racionalidad del lenguaje ha conducido a las irracionalidades e incomprensibilidades del mito. También señala que la falacia y la ambigüedad de las palabras nace el mito, quien aparece desafiar todas las reglas lógicas, pues es incoherente, caprichoso e irracional. Asimismo plantea que el lenguaje humano es metafórico y la mente primitiva era incapaz de comprender la interpretación literal de los nombres metafóricos, y fue esta incomprensión o mala interpretación lo que condujo al culto de objetos conspicuos concebidos como persona, desde la adoración de plantas y animales hasta las fuerzas de la naturaleza. El estereotipo. Una imagen mental muy simplificada con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, características, y puede ser tanto positivo como negativo. Aunque normalmente es negativo, suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona, que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, en asociar un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro. Estereotipos en la comunicación. En este caso, los medios son los mediadores, valga la redundancia, absolutos y las fuentes esenciales de información para el conocimiento de otros. El impacto de estas representaciones resulta poderoso, sobre todo respecto a los grupos de los que no se tiene conocimiento directo. Un estudio particular o una especialización en el tema es siempre indirecto y mediático, entendiendo el término mediático en un sentido amplio. A estas alturas de las investigaciones en comunicación resulta obvio decir que los medios no son omnipotentes, sino que funcionan reforzando opiniones ya establecidas e instalando temas de agenda, actuando de manera propagadora e imponiendo temas de conversación, etc. A esto Bourdieu lo denominó circulación circular de la información, y esta forma reproducen un juego de espejos, la información y los contenidos mediáticos. Ahora hablaremos de las perspectivas culturales en el discurso social, las agendas públicas y mediáticas. Perspectivas culturales del discurso. El discurso no es un fenómeno autónomo, es parte de un evento comunicativo complejo, integrado tanto a un contexto cultural y social, como también a un dominio semántico específico. Contribuye a la representación simbólica de la realidad mediante la transmisión de significados compartidos, a la construcción ideacional enmarcada situacionalmente en procesos de interacción social, a la generación de un testimonio cultural y social oral o escrito que permite dar curso a un análisis, y al estudio etnográfico denso, mediante el cual se accede a sus códigos simbólicos y por ende a la comprensión de sus significados subyacentes. En suma, mediante la comprensión del discurso apoyado en vinculaciones y fundamentos tanto culturales como sociales, es posible acceder a un estudio cabal que permita descubrir una red de conexiones finas entretejidas en una trama compleja de relaciones y significados ocultos a un estudio meramente formal. Si aceptamos la relevancia de comprender la base cultural y social del discurso en su contexto, será posible enriquecer y dar mayor profundidad al análisis. Por último, tenemos las agendas públicas y mediáticas. La agenda se considera como una etapa del proceso más amplio de la elaboración de políticas. Por ejemplo, por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. La agenda pública implica un proceso a través del cual determinamos asuntos o problemas públicos, se posicionan, adquieren un interés general y son trasladados al nivel de decisión gubernamental mediante
distintas estrategias y políticas públicas para su atención. Luego tenemos la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, y estas influyen en la agenda pública. Bien, y con esto terminamos el tema de relato y su análisis. Gracias por su atención y espero que la exposición haya sido de su agrado.